Vamos a empezar. El Ayom Yom de hoy habla sobre, vamos para que, bueno, lo voy diciendo. El Ayom Yom de hoy son, digamos, detalles de cómo pronunciar ciertas palabras, especialmente en la Bará Ashkenazí, o sea, en el rito Ashkenazí, de acuerdo a aquellos que pronunciamos como Ashkenazí. Así que el que quiere lo puede leer solo, la Yom Yom. ¿Qué tal, Eduardo Zitzer? Hola, Chiche, ¿Cómo ¿cómo va? estás? Baruch Hashem, acá con los Mejor nietos. así. Me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar así, escuchen. Vamos a empezar con un mayal. Un mayal es un ejemplo que dan los sabios. Había una vez un león y un corderito. Entonces el león le dice al corderito, vení, oleme a ver si tengo mal olor, mal aliento. Bueno, imagínense el corderito, viene el rey de la selva, el león, le dice que lo huela, va todo con mucho miedo, se acerca, lo huele y le dice, ¿y huelo bien o no? Entonces el corderito le dice, tiene que decir la verdad, le dice, la verdad que apestás, le dice al león. Agarró el león y se lo comió, la destrozó al corderito. Después llamó a un chivito. Llama al chivito y le dice, vení, oleme, fíjate a ver si huelo bien o no. Entonces el chivito pensó, si le digo la verdad, me mata. Entonces se acercó, lo olió, el león apestaba, pero le dijo la verdad, don León, su majestad, usted huele bárbaro. Ah, le dice el león, te está burlando de mí, me quiere hacer creer que yo huelo bien. Agarró y se lo comió, lo destrozó todo. Después vino el shual es el zorro. Dicen que el zorro es el animal más astuto. Y el león le dice lo mismo. El zorro agarra, le dice, el zorro piensa, si le digo que apesta, me mata. Si le digo que no apesta, también me mata. Entonces pensó rápidamente y cuando se acercó le dice, ¿sabe qué, señor león o su majestad? Hace una semana que estoy resfriado y no siento los olores. Así le contestó el zorro y digamos que se salvó. Vamos a hablar ahora realmente sobre lo que son los animales, o ciertos animales. Pero antes de eso, esto por supuesto que es un ejemplo. Lo que es el león, a veces hay es como un corderito, como un chivito, es astuto como un zorro, los distintos pueblos, etc. Pero antes de esto vamos a analizar una pregunta que nos hacemos, la escuchamos, nos la dicen, y que la pregunta el famoso Maharal de Praga, el Maharal de Praga, gran Rosh Yeshiva y gran rabino de la ciudad de Praga, un gran sabio, escribió un montón de libros. Y el Maharal de Praga, uno de los libros que escribió, se llama Netzach Israel. En el capítulo 25 él pregunta, ¿por qué tal, Eduardo? ¿Por qué hay antisemitismo en el mundo? Qué pregunta esta, ¿no? Entonces, no sé si vamos a tener la respuesta exacta, pero sí vamos a poder hacer un análisis y entender un poquito. O mucho, tal vez. Cada uno que saque sus conclusiones. Un shiur muy puntuales, creo muy interesante. Para entender esto, vamos a ver lo que dice la parshá de esta semana. Perdón. Ahí está. La parshá de esta semana dice así. En general habla sobre distintos animales,
como hablamos ayer, los Kohanim, los que tenían defectos, los que no, que tenían, cuáles podían comer, cuáles no, bueno, etcétera. La Parashá habla mucho sobre esto. Y en uno de los párrafos dice, Shor o Keves o Keseb o Ezki Valet. Dice, cuando nazca un toro, o un buey, un cordero o un chivito, 7 días, cuando sea el primero, 7 días van a estar con su madre y después hay que entregárselo al Cohen. El primogénito hay que dárselo al Cohen, ahí también aprendemos nosotros que al primer hijo se le hace el Pidyon Aben, siempre y cuando los padres no sean ni Kohanim ni Leviim, bueno, etc. Hay algo muy interesante. Cuando se traen, si ustedes van a mirar los distintos korbanot, las distintas ofrendas que se traían, era solo de estas 3 especies. Shor, Keves o Ez. O sea, un toro, un buey, un cordero y un chivito. Y si miramos las aves, ¿no es cierto? Porque a veces la gente no tenía dinero para traer los animales, podía traer aves, o directamente tenía que traer la ave. Cuando habla de aves dice una paloma o una tórtola. Una tórtola es una paloma ya crecida, ya vieja. Y a pesar de que hay otros animales kasher y hay otras aves kasher, sin embargo, para el Mizbeach, para el altar, se traía solamente de estas 5 especies. 3 animales y 2 aves. Para poder entender esto, vamos a mirar lo que dice el Midrash. Y el Midrash Rabbah cita un pasuk de Kohelet. Kohelet fue escrito por Shlomo Amelech. Y Kohelet en castellano se dice Eclesiastés. Yo me lo apunté acá para poder leerlo. Y en general estos libros, en general toda la Torá no es un libro de lectura. Pero cuando miramos Kohelet, Mishlei, Shira Shirim, o sea, Eclesiastés, Mishlei son los proverbios, el cantar de los cantares y otros, no son, son mucho más difíciles de comprender y hay que mirar cómo lo enseñaron nuestros sabios. Ahí en Kohelet, Shlomo Amelech dice así, Mashe haya kvar hu. Lo que pasó ya es Vasher liot, y lo que va a ser kvar haya, ya pasó. Belokim yevakesh et nirdav. Y Hashem siempre, digamos, protege al que es perseguido. Así dice ahí el Midrash. Sigue explicando y dice, Ama Rabuna, dijo Rabuna, Leolam Elokim yevakesh et nirdav. Hashem siempre protege al que es perseguido. Tzadik rodev tzadik, Elokim yevakesh, dice, si un tzadik persigue un tzadik, bueno, Hashem protege al que es perseguido. Si un malvado persigue a un malvado, Hashem lo protege. Incluso si un tzadik protege a un malvado, también Hashem protege al que es perseguido. Viene Rabbi Yehuda, todo esto trae el Midrash. Viene Rabbi Yehuda y dice, trae un montón de ejemplos. Y vemos los ejemplos. En la Torá tenemos los ejemplos. Caín y Hebel. El primer ejemplo, Caín lo quiere matar a Hebel. Hashem, está bien, Caín lo mata a Hebel, pero Hashem, digamos que lo protege a Hebel. ¿Por qué? Porque a Caín lo persigue después. Después tenemos Noah y toda la generación. Hashem protegió a Noah. Noah era perseguido. Abraham y Nimrod. El rey Nimrod perseguía a Abraham. Hashem protegió a Abraham. Itzhak y los Filistín, Itzhak y los filisteos. Hashem protegió a Itzhak de los filisteos. Jacob y Isaac. Jacob y su hermano Isaac. Yosef y los hermanos. Y después tenemos Moshe Rabbeinu y el faraón. David y su yerno. Shaul y los filisteos. Siempre, así trae Rabbi Yehuda. Siempre Hashem
protege no sé si a los más débiles, pero sí a los perseguidos. Y después trae una más, Rabbi Yehuda, que dice Israel y Umot Haolam, Israel y los pueblos del mundo. Pero entre Caín y Abel, ¿cómo es el tema ahí, Chiche? Bueno, Abel mata a Caín, perdón, Caín mata a Abel, pero Hashem Sí, después lo manda al destierro a Caín, y después el mundo, él es castigado, y después muere, etc. Y en los animales también tenemos lo mismo. El toro es perseguido por el león, el chivito es perseguido por el leopardo, y el keves, el corderito, es perseguido por por el lobo. Por eso dice, el lobo y el cordero van a vivir todos juntos cuando venga el Mashiach. Sigamos. Dice a Kadosh Baruj Hu, dice a Hashem, no me van a traer korbanot, no van a traer ofrendas de los que persiguen, sino me van a traer ofrendas de los que son perseguidos. Y dijo Rabbi Abau, que la persona siempre sea de los perseguidos y no de los que persiguen. Porque no hay más perseguidos que esos animales que nombramos antes y las palomas, etc. Y que entonces que vemos los korbanot, las ofrendas son kasher solamente de los que son perseguidos, de los que son más dóciles. Después vamos a ver lo que dice el Maharal de Praga. Pero junto con el Maharal de Praga analiza este tema uno de los rebes de Gur. Gur es de las dinastías hasídicas más populares y más importantes. Siempre estuvieron muy bien con Chabad. Uno de los rebes escribió libros muy, muy importantes. Uno de los rebes se llamaba el Sfat Emet. Él falleció. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esta nena? Bueno, no sé cómo se Batia llama, Saba. pero... ¿Cómo se llama? Batia Saba. Ah, Batia Sara, qué lindos nombres. Bueno, Batia muy bien. Saba. Saba. Sí, entendí. Gracias. Que tenga muchos najes. Amén. El Sfat Emet era uno de los rebes de Gur y él falleció a principios del siglo XX. Y dice así, entendemos que los goyim, los no judíos, nos persiguen a nosotros, pero los animales digamos, salvajes, persiguen a los animales más dóciles. Entonces, por un lado se pregunta, podemos decir, no es el mismo ejemplo, porque que el león se coma al toro, o que el lobo se coma al cordero, o que el leopardo se coma al chivito, es el tema de ellos, no es porque son malos, es la naturaleza de ellos. Y contesta que esto es un mashal, esto es un ejemplo, se refiere a los pueblos del mundo. Pero de todas maneras, de la Guemará se entiende que no es solamente un ejemplo, sino que hay algo más atrás, trae todo esto, como vamos a ver ahora. Y acá viene la explicación tanto del Maral como del Sfat Emet del Rebe de Gur. Y voy a leer lo que el Sfat Emet escribe. Él escribe así, me lo anoté para que para tener como es el lenguaje de él, para que esté más rico. Dice así, Ainyan el tema es, de Ateva Mastira Primiut. Este mundo, acá vamos a ver la parte profunda del tema. Este mundo, la naturaleza oculta el primiut, lo que es esencial, lo que uno tiene adentro. Bejol Shekol Adabuk Yoter Beteva Yeshlokoa Hazak Beateva. Aquel que está metido más en la naturaleza, en el materialismo de la naturaleza, con respecto a las cuestiones de la naturaleza, es más fuerte. Dice, el toro y el cordero son perseguidos porque son más
son más profundos, más interior, más internos. Por eso la naturaleza va contra ellos. Y cuanto más aún en las almas de los Yehudim, que nosotros somos, tenemos que ver con el Olam Abba, con el mundo por venir. Este mundo es contrario a nosotros. Este mundo material, como hay tanto materialismo y el materialismo oculta la espiritualidad, y nosotros estamos ligados a la espiritualidad, por eso el mundo parecería que está contra nosotros. Porque Liot Nirdav Zeinian Eloki. Entonces el ser perseguido, ¿qué significa ser perseguido? ¿Por qué somos perseguidos? Porque no estamos metidos en las cuestiones de la naturaleza. Nuestra misión es revelar divinidad. Por eso la naturaleza que viene a ocultar la divinidad está contra nosotros. El mundo no nos soporta a nosotros. Y la naturaleza oculta el interior. Y como dice, en el Hasidut explica lo que dice que los egipcios cuando entraron al mar, dice Tubú Beyamsu. Tubú viene de la palabra Teba, que quiere decir naturaleza, pero Tubú también viene de la palabra que se ahogaron dentro del Yamsuf. Viene el profeta Yeshayahu, Isaías, y dice, dice Hashem, ustedes son mis testigos, que todo viene de Hashem. Y esa es la misión de Yehudí, mostrar que todo viene de Hashem. Y la parsha de esta semana también dice, Israel, me santifiqué, o yo me santifico dentro de los hijos de Israel. En otras palabras, todo depende de la boda de los Yehudim. Todo depende de lo que nosotros hagamos. Y en realidad, fíjense lo que pasa en el mundo. Miremos en nuestro mundo que nos toca vivir. Pasa en todos lados. Acá también en Argentina, también lamentablemente. Si hay corrupción, o en aquellas empresas que hay corrupción, si de repente viene uno y dice, no, vamos a empezar a hacer las cosas bien, blanquear todo, que no haya coima, que no haya nada oscuro, ¿qué van a hacer todos los que están alrededor de él? Se le van a burlar, van a estar contra él. Y lo mismo pasa en un gobierno, lo mismo pasa en una familia. Aquella persona que quiere ser diferente, pero ¿por qué quiere ser diferente? No por hacerle la contra a los demás, sino porque sostiene de que este es el camino correcto y los demás están yendo por el camino incorrecto. ¿Qué hacen los demás? Lo burlan, o lo que pasa en las escuelas. Le hacen bullying a los chicos que son más tiernos, que son por ahí menos violentos, que no se meten en líos. De todo lo demás que hacen, le hacen bullying. ¿Por qué le hacen bullying? Porque él está yendo por un camino correcto y los demás no pueden aceptar esto. Y esto es lo que pasa con nosotros. Esto es lo que pasa en la naturaleza. Por eso la naturaleza es contraria a nosotros. La naturaleza representa la oscuridad. Y por eso, fíjense, el nombre Elohim, como hemos visto tantas veces, el nombre Elohim, que es el nombre de Hashem, como Hashem está investido en la naturaleza, el nombre Elohim suma 86, igual que la palabra Hateva, la naturaleza. Nosotros tenemos que mostrar cómo Hashem está escondido en la naturaleza. Todo lo que vemos que es la naturaleza, en realidad no es algo que crece porque es algo automático, sino que hay alguien que aprieta el botoncito para que las cosas funcionen y crezcan. Nosotros sabemos que mañana el sol va a salir, no sé, 7:15, 7 acá, no en esta zona. Solamente en Mendoza es otro horario, pero alrededor de las 7, 7:15 de la mañana. Sabemos que ese es horario. ¿Y estamos seguros de eso? Sí, estamos seguros, porque la naturaleza es
hace 5.783 años que el 11, 12, 13 de Iyar, el sol sale a esta hora. Pero no sale porque sale porque alguien le da la orden que salga. Pero el mundo no lo ve. El mundo lo dice con seguridad, dice el horario exacto, y exactamente a esa hora el sol sale. Pero hay que saber reconocer que está Hashem atrás de todo esto. Y esta es la función nuestra. El Sfat Emet, el Rebbe de Gursey diciendo, Kola dabuki oter beteva y eshloko ahazak beteva. Todo el que está más impregnado de la naturaleza tiene más fuerza en la naturaleza. El león, el leopardo, el lobo, siendo que están más metidos en la naturaleza, por eso vencen a los otros animalitos. Por eso la naturaleza se contradice con ellos. Pero por el otro lado, siendo que los otros animales son más dóciles, ellos son aptos para que sean un corbán. Por eso hay más antisemitismo en el mundo. ¿Por qué? Porque están contra los Sidrim, porque nosotros estamos contra todo lo que es naturaleza, va contra nuestros principios. Y el Maharal dice, dice, aquel que es perseguido en este mundo, seguro que no hay un nivel superior en este mundo, pero es perseguido. Por eso nosotros estamos separados de todo lo que sea, debemos estar separados de lo que sea el materialismo. La Gemara en Sukkah dice algo que nos va a dar la pauta. Algo mundano, pero muy profundo a la vez. Había uno de los más grandes sabios del Talmud, se llamaba Abaye. Abaye siempre tiene las discusiones con otro Rab que se llamaba Raba. Abaye de Raba. Uno decía una cosa, otro decía otro. Abaye una vez vio a una pareja, mejor dicho, a un hombre y una mujer, que iban caminando, no estaban casados, vivían juntos, sin embargo, nunca habían convivido íntimamente. Cuando Abaye vio esto, dijo, yo la verdad que no sé si hubiese podido superar la prueba de estar viviendo con una mujer y ni tocarla. Y sin embargo, estos pudieron hacerlo. Y esto le trajo una depresión a Abaye, porque pensó, ¿cómo puede ser que él lo pudo hacer y yo no lo puedo hacer? Y si yo no lo puedo hacer, entonces se puso muy mal. Vino un anciano, esto cuenta el Talmud, vino un anciano y le dice, no te tenés que poner mal, porque está escrito, déjame ver quién lo dice así, le dijo, Kola Gadol mejaveró Yitzro Gadol, el que es más grande que su compañero, el que tiene más aptitudes que el compañero, su Yetzer hará más grande. Uno no tiene que pensar que como este es un gran Rab, un gran Jajam, un gran sabio de la Torá, del Talmud, no tiene Yetzer hará. Está bien, están aquellos que lo tienen totalmente dominado. Ya son tzadikim. Eso es como cuenta el Tania, pero si miramos en la forma, en la vida mundana, mientras más grande uno es, el Yetzer hará sabe dónde metérsele. Y es más grande, lo aprieta más que al otro. Al que es muy débil, con un empujoncito alcanza. Al que es más fuerte, necesita mucha fuerza para poder instarlo, incitarlo a portarse mal. Y el Sfat Emet sigue diciendo, la persona no tiene que caerse cuando lo persigue su Yetzer hará, porque esto que el Yetzer hará lo persigue es una señal de la santidad que la persona tiene. ¿Se entiende? O sea que a veces cuando nos sentimos mal porque no pudimos vencer al Yetzer hará, o porque el Yetzer hará nos está volviendo locos, y a veces decimos, ¿cómo hago para salir de esta?
Ahí tenemos que saber que esa es la gran cualidad que tenemos. Como tenemos grandes cualidades, por eso el Yetzer Hará nos aprieta más. Sepamos que tenemos todas las fuerzas para superar al Yetzer Hará. Tenemos, si el Yehudí se porta bien, Hashem lo protege de todos los antisemitas y Makshemam, y nos protege de todos los Yetzer Hará, y nos trae inmediatamente al Mashiach Tzidkeinu.